cpavisión.com.mx. Tecnología aplicada a tus impuestos. Presenta. Y seguimos en salud, dinero y amor, y un tema de la mayor relevancia en este momento es presentar bien en tiempo y forma nuestra declaración anual. Para platicarnos de este tema y explicarnos sobre todo, ya está con nosotras en la línea Néstor Gabriel López. Él es fiscalista de temas nacionales e internacionales y consultor de CPA Visión. Muy buenas noches, Néstor. Felicidades a ti por tu cumpleaños que fue hace unos días y por ese título de licenciado en Derecho, por supuesto, además de fiscalista. Y con el ánimo, Romina, Malena, de poderlos atender a todos, ¿verdad? Con una mayor eficiencia. Gracias, Néstor. Y hemos recibido muchas llamadas preguntándonos sobre este ISR que retienen los bancos por los intereses producto del ahorro. ¿A partir de cuánto se tiene que pagar? ¿Se tiene que incluir en la declaración anual? Esas son muchas de las preguntas que nos hacen, Néstor. Cuéntanos al respecto. Hay que recordar que los intereses califican dentro del argot de los ingresos de las personas como ingreso pasivo. Te voy a comentar otros tipos de ingresos pasivos que existen también que pueden existir en el patrimonio de las personas y cómo pagan impuestos. Pero particularmente el tema de los intereses, no sé si recuerdas que aquí en Salud y Dinero y Amor platicamos y las vicisitudes que pudieron haber tenido aquel incremento abrupto de las tasas que el Congreso quería realizar, justamente la retención para este 2024 de la tasa de intereses que se prácticamente triplicaba, ¿no?, en relación a lo que ya se traía. Sea como sea, la tasa que se llegue a determinar trae consigo un procedimiento muy simple para el banco, muy simple en primera instancia porque ya lo toma en cuenta tus estados de cuenta, valga la expresión, ¿verdad?, considera tus estados de cuenta y determina unos saldos promedios a los cuales le aplica directamente una retención, sin más de eso, saca un promedio y le aplica la retención. Esto, todas las instituciones del sistema financiero, por decirlo, no solo los bancos, pues la verdad que lo realizan sin mayores tapujos porque ellos, si no lo hacen bien, se convierten en responsables solidarios de la parte no retenida adecuadamente. Pero esto, insisto, esta retención que conocen en el argot fiscal o tiene el carácter de algo que se conoce como el pago provisional, lo cual implica, como tú bien acotaste, que no obstante que el banco te está realizando periodo con periodo, regularmente mensuales, estados de cuenta, una retención, pues tú tienes que ir al SAT en estas fechas. Si los intereses que tú tuviste y no tuviste otros ingresos superaron a 100,000 pesos, no superaron los 100,000 pesos, puedes no hacer el cálculo anual, te quedas con este cálculo del banco como definitivo. Pero si tuviste otros ingresos, ejemplo, salarios, rentas, en ciertos casos que obliga la ley, honorarios, por decirlo de alguna manera, pues tienes que acumular todos tus ingresos, los que ya traías, más los intereses. Y es ahí cuando la retención que te realiza el banco puede ser insuficiente porque te estás conjugando con el resto de tus ingresos percibidos, ¿no?, efectivamente, para efectos del impuesto. Entonces, como se suman todos tus ingresos, el banco te realiza una retención que resulta insuficiente. Néstor, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, las personas que tienen duda de si declararon todos sus ingresos pasivos, ¿cómo hacerle? ¿Cómo volverse y saber que están al 100%? Bueno, primeramente, si hablamos de los ingresos pasivos por intereses, como estamos hablando, la realidad es de que tenemos que tener todos los elementos que el banco nos da en una constancia que se llama, o que el banco emite regularmente, que se llama constancia de intereses reales. Lo que es acumulable ya no es el interés nominal. Hay que decir que el cálculo del interés se realiza sobre el promedio diario, de la retención, sobre el promedio diario y sobre los intereses nominales, es decir, lo que te está causando tu inversión o tu ahorro. Pero ya en la anual lo que acumulas es un concepto que se llama interés real, que básicamente se diferencia por inflación. Ejemplo, si yo recibí 20,000 pesos de intereses en el año, pero la inflación computada de mi inversión fue 5,000, pues yo solo voy a pagar sobre 15,000 pesos. Si lo queremos cumplir de manera adecuada, porque tenemos la obligación de hacerlo, pues vas a contener estas constancias de intereses reales, porque además hay que decirlo que la propia autoridad ya lo sabe porque el banco se los informa. Entonces hay que estar muy pendiente en lo que se conoce como los datos precargados para ver qué me está informando el banco sobre mis intereses. Pero si yo tengo intereses que no vienen del banco, porque puedes prestarle a personas terceras, o sea, a tu familia, y te pagan intereses, pues la verdad que tú tienes que hacer este cálculo, saldo promedio diario, quitarle la inflación y evidentemente pagar estos
estos dineros, ¿no? La verdad que no es tan complicado, pero sí se requiere un poquito de atención, sobre todo considerando que la autoridad precarga la información con base en los comprobantes fiscales digitales que se hubiesen emitido en caso de que la persona quiera aprovechar esos intereses para su deducción de impuestos. Néstor, entonces, si nos pudieras platicar cuáles son todos los ingresos pasivos que muchas personas los pierden de vista, pero que finalmente se utilizan para el cómputo del pago de impuestos. Sí, mira, si consideramos que el deber de una economía capitalista como la que tenemos es pues incrementar la propiedad privada a través de la explotación propia de los recursos en beneficio propio, pues es claro que toda actividad que en su momento se hubiese realizado por alguna persona legítima, lícita, dijéramos, pues llevó al pago de un impuesto. Este cúmulo patrimonial, Romina, se va conjugando y luego pues aplica aquella frase, ¿no? Todos queremos vivir de nuestras rentas. ¿Por qué? Porque ya trabajamos un buen año, ya tenemos pensiones, ya tenemos una serie de ingresos que ya no estamos en una actividad ordinaria, pero sí tenemos un conjunto de patrimonial susceptible de explotación, como el caso de los intereses que estábamos hablando, pero también están los derechos de autor. Si tú eres un intelectual de libros, de desarrollos, de software, lo que quieras, tú tienes la posibilidad de tener un ingreso pasivo por regalías de tus derechos de autor, y eso pues la verdad que prácticamente implica un esfuerzo mínimo o nulo. Además de eso, si también eres dentro del ámbito del intelectual, gente que ha desarrollado patentes, marcas, franquicias, pues también puedes cobrar regalías. Eso se conoce también como un ingreso pasivo. En las rentas inmobiliarias no se diga, ese es el clásico ejemplo donde todos queremos tener propiedades y darlas a rentar y eso estar viviendo periodo con periodo. Aquí vienen unos temas que también algunos consideran a los títulos accionarios como al tema inmobiliario desde el punto de vista de enajenación como un tema de ingreso pasivo. A mí no me gusta tanto considerarlo como tal, pero la realidad es que sí se pueden considerar como un ingreso pasivo, considerando que no te dedicas a vender acciones de inmuebles y que eventualmente cuando lo llegas a hacer, estas acciones o estos inmuebles, sobre todo los inmuebles, ya incrementaron el valor considerablemente por el propio paso del tiempo y eso te genera un ingreso superior al que habías proyectado. Los intereses ya lo platicamos y por supuesto los dividendos. Tú inviertes en una empresa y esta empresa te está generando utilidades, esperemos que sean empresas ganadoras como las que queremos ver en todo México y entonces pues generar estos niveles de ingresos pasivos que, insisto, se referencian como aquellos beneficios económicos que implican un nulo o mínimo esfuerzo por parte de las personas. Néstor, en esta situación, CPA Visión podría ayudarles a todos nuestros amigos que tienen dudas, ya sea vía asesoría o incluso para regularizarse. Por supuesto, porque muchos de los ingresos pasivos que estamos hablando forzosamente pasan por un vértice del comprobante fiscal digital, sobre todo para aquellas personas que están teniendo una actividad, dijéramos, vamos a retomar el tema de los intereses que habíamos platicado. Este CFDI te lo realiza el banco, quiera o no quiera el inversionista, porque el banco tiene esta obligación. En el caso de las rentas, puede ser que la persona no omita incumpliendo una disposición fiscal legal desde el punto de vista sancionatorio, pero pues la realidad es que cuando tú le rentas a negocios bien, pues estos negocios te van a requerir estos comprobantes fiscales digitales, ¿no? El tema de dividendos, pues son las propias personas morales a quienes la autoridad les establece una carga por ser estas de mayor o de mejor fiscalización para la propia autoridad. Néstor, si nos puedes regalar por favor tus números de contacto. Mira, si tienen alguna duda de lo que son los ingresos pasivos y cómo tributar, quedo abierto a toda la audiencia de Salud, Dinero y Amor por el lado Heraldo Radio, @GabrielNéstor es mi Twitter. Me pueden escribir y ahí nos comunicamos, pero sobre todo, fuera de este tema, yo invito a que visiten nuestro catálogo de servicios que tenemos en CPA Visión, empresas de tecnología aplicada a los impuestos, en www.cpavision.com.mx, y tenemos un portafolio de 15 productos que por ahí les van a generar muchas facilidades de gestión de información fiscal para un adecuado cumplimiento. Pues muchísimas gracias, Néstor. Vaya que es un tema por demás prioritario para todos nuestros amigos, para todos los mexicanos. Hay que estar bien con el SAT, hay que estar bien con nuestros ingresos y egresos, y qué mejor con los especialistas de CPA Visión. Néstor Gabriel López, fiscalista de temas nacionales e internacionales, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un saludo, Malena, Romina, gracias por estar nuevamente con
Muchas gracias, amigos, y seguimos con más información. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Romina Román, Marielena Vega, no se vaya, que es información que influye en nuestros bolsillos. CPAVision.com.mx, tecnología aplicada a tus impuestos, presentó.